Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. En orden, los niños pueden pasar al salón de clases hasta los 7 años, ¿sí? Así que los niños de 40, 45 no, se quedan aquí adentro. ¿Ok? Fíjese que estuvimos así, así de cancelar la reunión porque, pues como se fue la luz el domingo, dijimos, no, pues no va a quedar, no va a quedar solucionado, y el miércoles, y pues en la tarde, si de por sí en la mañana, a mediodía que estamos aquí los domingos está caliente, bueno, a esta hora está más caliente todavía porque como le da el sol, pues está bien calientito aquí. Y estuvimos así de decir, no, pues hay que suspenderla. Pero dijimos, no, ¿por qué? ¿Sí? El pastor ahí nos alineó y dijo, no, vamos a tenerla. Y que se vea los de verdad. Y mire, ni modo, como dijo el pollito aquel, se tenía que decir y se dijo. ¿Sí? Digo, a lo mejor hay algunos que sí les hace daño, ¿no? En el ejemplo de mi hija, como tiene la piel muy sensible, te empieza a sudar y es una desesperación por ella, ¿no? Bueno, y si alguien más sufre de eso, se entiende. Pero bueno, nada más quería comentarlo. Bien, pues seguimos con nuestra serie. Un mensaje de consuelo y desafío basado en la segunda carta a los Corintios. Y quiero que me acompañe, por favor. A segunda de Corintios, capítulo 11. Versículos del 15 al 33, vamos a ver el día de hoy, donde nos dejó nuestro hermano Bogdan la semana pasada. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 15 hasta terminar. ¿Ya está por ahí? Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si pues es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme de que lo querían agarrar, ¿no?
prenderle fuego. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta tarde que nos das, esta calurosa tarde, pero gracias a Dios también por el aire acondicionado, Señor, por el abanico, Señor, gracias porque mitiga un poco el calor y también te agradecemos por ello, Señor. Oramos en esta tarde que tú nos hables, Señor, en tu palabra y que tengamos oídos atentos a lo que tú nos quieres salvar el día de hoy. Gracias por mis hermanos y que el calor no sea un impedimento, Dios, para poder recibir tu palabra, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos estado viendo a través de estos capítulos y versículos, el apóstol Pablo sigue defendiendo su ministerio, su llamado, lo que Dios lo había encomendado a hacer para su obra. Por momentos creo que pudiera parecernos que a Pablo se le zafó un tornillo o como decimos, pues está bien tumbado el burro de repente, ¿no? Porque al leer así de corrido algunas declaraciones como yo soy esto, yo soy aquello, ¿sí? Pues a mí también el Señor Jesucristo me llamó a ser apóstol, pues téngame por loco y si me glorío, me gloriaré en el Señor. Declaraciones que si hoy en día son dichas por alguien, creo que no se verían o no se verán muy bien, ¿sí? Los oyentes, lejos de ver humildad, verían vanagloria o presunción, ¿cierto? Pero como también decimos aquí, Pablo estaba hablando pues con los pelos de la burra en la mano, ¿sí? Es decir, él tenía pruebas, él tenía recorrido, tenía evidencia de que lo que él decía hacer, pues era lo que era, ¿no? Sin más, sin menos. Pero como lo llegamos también a ver, Pablo invocó a Dios como testigo, ¿sí? Porque su conciencia era una conciencia tranquila, era una conciencia limpia, sus intenciones eran las mejores. No había una doble intención en él, no había un doble discurso, era alguien de una sola pieza. Por eso sabía lo que decía, ¿sí? Ahora, si alguno de nosotros nos atrevemos a decir que somos esto o aquello, bueno, debemos de tener un testimonio, una evidencia que nos respalde, ¿sí? Porque podemos decir que somos, decía el pastor Raúl, Superman, poner unos calzoncillos arriba de los pantalones, pero si no volamos, pues no somos Superman, ¿no? No hay algo que nos respalde, ¿sí? Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Corinto cuánto le importaba a él sus vidas y lo que ahí en la región estaba pasando. Pero también nos hacía ver que dudaban de él, cuando él les había mostrado un amor sincero y los había estado ministrando, ¿sí? Y cuando alguien extraño llegaba y los encantaba, les endulzaba los oídos, se iban tras el falso maestro. Y es que, hermanos, es tan de la carne ser infiel y cambiar rápidamente cuando nos endulcen el oído, cuando nos dan por nuestro lado, cuando nos dicen lo que queremos escuchar, nos vamos por ahí y nos vamos recio, ¿no? Sí. Mire, y no hay nada peor, hermanos, cuando vamos con alguien buscando un consejo, pero en el interior estamos buscando algo que nos dé luz verde para hacer lo que queremos o hacer aquello que ya estamos decididos a hacer. Nada más necesito algo que alivie mi conciencia, ¿sí? Porque no estoy tan seguro. A lo mejor no es por ahí, pero si me dicen que es alguien de autoridad que es por ahí, alivio mi conciencia, ¿sí? Mire, y cuando en algún momento de mi vida llegué a practicar eso y lo lograba, algo dentro de mí me hacía sentir incómodo, ¿sí? Porque mis intenciones al buscar ayuda pues no eran de todo sinceras. Y venía un redarguir en mi corazón que sabía que no estaba bien, ¿sí? ¿Le ha pasado algo así? Bueno,
es el Señor que pone ese sentir. Y es una buena señal de que no nos ha desechado. Porque si no lo sentimos, bueno, si no sentimos el más mínimo pesar en el corazón, pues estamos fritos, ¿no? Preocúpese. Pero volviendo al apóstol Pablo, él va a volver a defender su ministerio con las pruebas que ya ha mencionado y seguirá diciendo a continuación, aunque pareciera que se le pasa un poco la mano, ¿sí? A Pablo, pero es que los corintios eran muy duros, hermanos, ¿sí? A lo mejor alguno de aquí es del linaje de los corintios, ¿no? De aquella región, ¿sí? Eran muy, muy duros los corintios. Entonces, vamos a ver a continuación que Pablo se pone un poco más enérgico, ¿sí? Vamos a comenzar en el versículo 16 de 2 de Corintios 11. Ya estábamos ahí, ¿verdad? Dice, otra vez digo, versículo 16, no, perdón. No, sí, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Es decir, Pablo dice que no es el ejemplo que el Señor les dio, pero Pablo ya había apelado al ejemplo de Cristo en esta misma carta. Vamos rápidamente ahí mismo en 2 Corintios 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Ahí nada más dale la vuelta a su Biblia. 2 Corintios 10, 1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, él ya había tratado ese tema de la mejor manera, ¿sí? Con la ternura de Cristo. De una manera mansa, de una manera tierna. Pero al parecer, los hermanos en Corinto seguían duros. Y Pablo está admitiendo que su conducta en este momento no es concordante con la del Señor, no concuerda con la del Señor. Pero las circunstancias lo estaban llevando a eso. A ser un poco más enérgico al momento de defender su ministerio, lo que el Señor le había llamado a hacer, ¿sí? Y no lo hacía de una manera presuntuosa, ¿no? Sino porque estaban pasando cosas que ahorita las vamos a ver, de que cómo había falsos hermanos que se habían metido en la iglesia y abusaban de los hermanos y eso le molestaba, ¿sí? Y es que era una manera de decir, pues que no entienden, ¿sí? Y Pablo, repito, deja muy en claro que el jactarse de uno mismo es prueba no solo de orgullo, sino también de insensatez. No es eso lo que Dios quiere. Pero el caso de Pablo era un caso especial. Lo hemos estado viendo desde la primera carta a los Corintios, ¿sí? Desde allá lo estamos viendo. Que Pablo tenía que defender su ministerio porque le levantaron falsos y lo estaban desechando. Y el apóstol Pablo está haciendo esto en beneficio de sus lectores y dadas las circunstancias en que ello tiene su lugar y tiempo, tuvo que ser así, tuvo que comportarse de esta manera. Y ahora, es cierto que el deber de todo cristiano es humillarse a sí mismo en lugar de jactarse, ¿sí? Por eso a lo mejor nos puede chocar un poco lo que Pablo está diciendo, ¿no? Yo me gloriaré, o si alguien se jacta, pues yo también. Y de hecho, más adelante dice algo un poquito hasta chistoso, ¿no? En cuanto a, bueno, en otra versión dice, pues si alguien se le da de algo, pues yo también me las doy de algo, ¿no? ¿Sí? Pablo estaba siendo, repito, enérgico. Entonces, repito, que todo creyente debe humillarse a sí mismo en lugar de jactarse, pero también es cierto que la prudencia cristiana, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos indica la necesidad de declarar
en determinadas circunstancias lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y hasta por medio de nosotros. Y hermanos, pudiera sonarnos contradictorio, repito, lo que Pablo está haciendo, o tal vez la manera en que se está viendo esto. Pero recordemos que los estudiosos es que dicen que era probable que Pablo batallara con el orgullo, ¿sí? Hay algunas pues posturas o autores que indican que es probable que Pablo batallara con altivez, ¿sí? Con creerse a alguien, porque lo era, ¿sí? De hecho, estudiamos su vida, no era ningún improvisado, había sido instruido, era alguien estudiado, estaba activo, ya tenía un recorrido, ¿sí? Tuvo esta visión donde el Señor Jesucristo lo llama, tenía todas las cartas para gloriarse, ¿sí? Era alguien. Vemos aquí que probablemente le salió un poquito de eso, ¿no? Que más adelante en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, veremos este hermoso pasaje donde el Señor le dice, bástate en mi gracia, ¿sí? Pero eso lo más adelante. Y mire, y leyendo este pasaje, estos versículos, que probablemente, repito, pueda que Pablo sonara contradictorio en lo que está argumentando, me hizo pensar que de repente hay cosas que yo no he entendido de cómo he tenido la oportunidad de relacionarme con varios pastores y de repente hay cosas que no entiendo por qué tratan así las cosas, ¿no? Ciertas situaciones que ante mis ojos y mi lógica me dicen, es que esto debe de ser así, ¿no? Y mi sed de justicia o de venganza, ¿no? Disfrazado, ojo ahí, ¿no? Es decir, quiero justicia, ¿no? Pero por dentro puede ser venganza. Sabemos. Me hace llevarme las manos a la cabeza y decir, ¿pero por qué no? ¿Por qué atienden estas cosas de esta manera? Y seguramente hay muchas razones. No tengo el contexto de toda la situación. Mi falta de madurez hace que solamente vea lo que hay hasta la punta de mi nariz, ¿no? Pero pues los pastores, las autoridades tienen otra visión, ¿sí? Repito, tal vez mi falta de amor vestida de justicia, no lo sé, muchas cosas. Y aquí Pablo dice, no es lo que el Señor quiere, lo reconozco, pero tengo que decirles esto porque es una situación tan cansada, es una situación tan difícil que tengo que hablarlo de esta manera. Y no está propiamente incurriendo en algún pecado al hacerlo. Tal vez no era lo más prudente o lo más correcto, pero dadas las circunstancias tuvo que hacerlo, ¿sí? Ahora repito, sus intenciones no eran de alguien autoritario o que quisiera sacarles provecho de ellos. Eso ya lo dejó en claro, ¿sí? Sino que tuvo que ser más enérgico, más firme, sacar las credenciales, o como también decimos aquí, tuvo que charolear, ¿no? Soy esta persona. Tuvo que hacerlo para dejar en claro quién era y para quién lo hacía. Como les digo, es difícil tratar el tema, pero es lo que Pablo nos deja ver al hacer estas declaraciones, ¿sí? En versículo 18 de 2 Corintios 11 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pablo vuelve a decirles en este pasaje que hay muchos que presumen lo que han hecho, pero que son falsos. Que hay quienes que se creen mucho, hacen alarde de ello, pero son falsos, ¿sí? Y como lo decía Bogdan la semana pasada, esos falsos atraen a la gente a sí mismos, ¿sí? Y no a Dios. Esos son los falsos. Pero los hermanos de Corinto estaban fascinados y encantados con ellos. Y a Pablo, hermanos, que había dado mucho por ellos con un amor sincero, a él lo tenían por falso.
Y eso les parecía, a él le parecía descabellado, ¿sí? Le parecía algo loco y sobre todo algo molesto. Por eso dice esto que acabamos de leer: yo también me gloriaré, para que vean que yo soy un verdadero apóstol, que el Señor Jesucristo me llamó, ¿sí? De hecho, en la Biblia que estaba tomando para estudiar así, el título de esos pasajes dice las cartas de un verdadero apóstol, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué más, qué clase de lenduras ha pasado Pablo, ¿no? Hasta este momento. Y ahora, Pablo tenía adversarios en Corinto. Ellos, sus adversarios, eran los que se jactaban. Por eso Pablo reacciona, ¿sí? Y en la jactancia de ellos ganan seguidores, porque toleraban de buena gana a los falsos, a los necios. Entonces Pablo trata de poner un alto, trata de aclarar la situación, aunque, repito, reconoce que no es la conducta correcta, no es según el Señor, ¿sí? Vamos por favor a Filipenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Filipenses 3, versículos 3 y 4. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿sí? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿sí? Repito, Pablo no era ningún improvisado, no era alguien, un neófito, no era alguien que salió por ahí. Él tenía cartas, tenía con qué defenderse. Repito, Pablo tenía con qué y lo dijo. Tuvo que hacerlo por la situación que era muy difícil, ¿sí? Así que no se preocupe en hacerlo usted, hermano, a menos de que esté de ser presuntuoso, ¿no? Jactarse. No nos preocupemos por hacerlo, a menos que estemos plantando y pastoreando iglesias y tengamos enemigos por ellos. Bueno, pues apenas así, ¿no? Y más adelante veremos las divinuras, repito, que pasó Pablo, a ver si vamos a querer, ¿sí? Versículo 20 de 2 Corintios 11 dice, fíjense cómo, vamos a leer esto y cómo, si podemos sentir la indignación de Pablo, ¿no? A leer estos versículos. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Qué fuerte lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, toleran, es decir, soportan, aguantan a aquellos que los tratan con tiranía, que los extorsionan, aquellos que son astutos, que los tratan con arrogancia, violencia e insulto. A ellos sí los toleran. Pero a él que los había tratado con amor, paciencia, lo tenían por falso o mentiroso. ¿Sí? Porque recordemos que capítulo 3 que dijo que iba a ir para allá y no pudo ir, y no, pues Pablo dijo que iba a venir y no vino. Es un falso. ¿Sí? Y hermanos, lo hace pensar eso en alguna situación de su vida, sobre alguna vez algo que pasó con el Señor o con alguien en especial. Sí. Y diré algo que es fuerte, pero que es una realidad, y es que muchas veces, hermanos, somos tan mal agradecidos, ¿sí? Con personas que han invertido su tiempo, su amor, su esfuerzo en enseñarnos, en instruirnos, en cuidarnos, etc. Y le damos la espalda, o de buenas a primeras los dejamos a un lado, ¿sí? ¿Y qué decir del Señor mismo? ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? ¿Cuántas veces hemos
cambiado la bendición del Señor por un plato de lentejas. ¿Sí? Repito, la infidelidad es tan de la carne. Y muchas veces no alcanzamos a dimensionar las consecuencias de serle infiel al Señor, de dejarlo a un lado por ir en pos de algo que solamente probablemente nos traiga placer momentáneo, una satisfacción momentánea, pero no sabemos todas las consecuencias, el daño, las heridas que esto nos puede causar. Aunque me vaya mal, a veces prefiero eso al amor y la paciencia que el Señor ha tenido conmigo. Y Pablo está siendo claro con los corintios aquí. O sea, a ellos que los maltratan, lo toleran, pero a mí no. Y hermanos, necesitamos alinear esto. Y el que está hablando con ustedes por delante, pero gracias a Dios por su palabra que nos enseña cómo conducirnos. Una vez más, repito, Pablo tuvo que expresarse así porque la situación era complicada con los hermanos en Corinto. Porque los esclavizaban los falsos maestros que les imponían leyes y preceptos y les quitaban su libertad en el Señor, haciéndolos esclavos de cosas que ni ellos podían cumplir. Y dice que hasta violencia física había, ¿no? Los abofeteaban, los maltrataban, pero ahí estaban, ¿sí? Y esto me hace pensar que los hermanos en Corinto no tenían una visión completa de quién era Dios, de que habían puesto su deleite en lo que querían oír, que no tenían una identidad de hijos de Dios, que no tenían por qué soportar eso que estaban pasando, sin embargo, ahí estaban, ¿sí? Versículo 21 de 2 Corintios 11 dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Déjenle leer este pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo 21. Da vergüenza decirlo, no los pudimos tratar a ustedes como lo hacen ellos, porque fuimos demasiado débiles. Si alguien se atreve a presumir, yo también lo haré, aunque sé que estoy diciendo una tontería. ¿Sí? Podemos ver que Pablo no estaba muy contento con lo que estaba haciendo, pero repito, tenía que hacerlo. Tenía que portarse de esa manera. Y creo que podemos rescatar que el hecho de que alguien esté presumiendo sus credenciales, pues es una insensatez, porque como Pablo dice, seguramente no estaba como dice que es una tontería, ¿no? Porque aunque lo hace con una buena intención, es una tontería que lo haga, ¿sí? En otra versión, en esta segunda parte del versículo dice, si alguien, es lo que le decía hace un momento, ¿no? Si alguien se atreve a dárselas de algo, pues también yo me atrevo a hacerlo, ¿sí? Les digo, Pablo estaba siendo muy determinante en lo que estaba diciendo y con justa razón, ¿sí? Pero a continuación vamos a ver por qué era su desesperación. Versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Hasta ahí. Mire, los alegatos que aquí se exponen eran sobre los falsos apóstoles que indican que ellos eran judíos y se creían superiores a los cristianos gentiles, ¿sí?
De hecho, es posible que eran judaizantes que deseaban imponer las prácticas judías distintivas sobre los convertidos gentiles. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, versículo 5. ¿No es 3.5? ¿3.5? Perdón. Dice, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo estaba pesado, ¿no? Como lo dijimos hace un momento, él no era ningún improvisado, era estudiado, venía del linaje de Israel, tenía las mejores bases, ¿sí? Pero los hermanos en Corinto preferían a los falsos, ¿sí? A los que abusaban de ellos, a los que los lastimaban, les sacaban lo que querían, ¿sí? Pero a Pablo lo desechaban. Y cuando en el versículo 23 de 2 Corintios 11 dice que habla como si estuviera loco, se traduce como que perdió el juicio. Y solamente se usa aquí en este pasaje y en 2 de Pedro 2:16, donde literalmente significa estar loco, ¿sí? O ya se te botó la canica, ¿no? O más coloquialmente, no estás completo, ¿sí? No estás completón, ¿sí? Son palabras fuertes que lo usan para descubrir la insensatez. Pues dan a entender que la persona ha perdido completamente, de momento, el juicio. ¿Sí? La razón por la que Pablo usa este verbo tan fuerte es porque gloriarse acerca de algo tan sagrado como es el servir a Cristo es una locura total. ¿Sí? Es decir, aquel que se gloría de servir al Señor o se jacta de ello, está completamente loco, ¿sí? Y aquí lo vemos lo que está diciendo Pablo. Y mire, se dice que probablemente Pablo estuvo encarcelado 7 veces. De los azotes perdió la cuenta, ¿sí? Y en los peligros de muerte también un número considerable de veces. Y con toda sinceridad, hermano, le digo que al leer esto que hizo Pablo y soportar todo esto, me hace preguntarme, ¿y yo qué estoy haciendo? Sí. Cuando a veces ni siquiera nos alcanza la fe para venir los miércoles o los domingos, cuando ni siquiera nos alcanza la fe para ser constantes con el Señor o tener una relación con nuestros hermanos, qué cortos estamos. Hermanos, el hacer lo que Dios nos ha llamado, hacer eso que nos ha pedido, no tiene nada de sorprendente ante sus ojos. Probablemente a los ojos de los demás quedemos impactados. Ahora, claro, cuando hay una trayectoria, hay un recorrido, ¿sí? Pero alguien no hace alarde de eso, uno se cuadra, ¿sí? Hay a unas cuadras hacia arriba hay una hermana que se quedó viuda, pues joven con la iglesia y tuvo que tomar la iglesia ella, ¿no? Y yo la he escuchado predicar nada más como 2 veces, pero la primera vez que escuché predicar a esta hermana, es una señora mayor ya, han sido de las pocas personas que he escuchado que cuando hablan tienen una autoridad y un peso espiritual que es algo indescriptible, hermanos. No sé si le ha pasado con alguien, pero cuando hablaba esta hermana,
una anciana ya, que ama al Señor. El pastor Raúl, una generala de Dios, ¿no? Le llegó a comentar una vez. Y no tiene que hacer alarde de lo que ha hecho tantos años al frente de una congregación, ¿sí? Por circunstancias que se dieron. Y cuando escuchas a alguien así, sin hacer alarde de lo que hace, pero está respaldada por el Señor o respaldado por el Señor, no queda más que cuadrarte, ¿no? Escuchar atentamente lo que están diciendo. Sí. Y bueno, hay algunos que hacen alarde de lo que hacen y, bueno, tienen su recompensa, sus 5 minutos de fama. Pues eso quieren, eso tienen. Y todo esto, hermanos, porque se trata de que en nuestro servicio vean a Jesús, vean a Dios, llevar las miradas al Señor. Eso es un verdadero servicio a Dios. Sí. Pero repito, Pablo estaba en otras circunstancias, estaba en otro contexto. Vamos al versículo 24 de 2 de Corintios, capítulo 11. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Dice Bogdan que son los azotes que le da a sus hijos, ¿no? No, no se crea. Si alguien del DIF está escuchando esto, pues una broma. Dice, estos azotes que Pablo decía, que Pablo recibía, era una violación a la ley, pues él estaba protegido porque era un ciudadano romano. Él estaba protegido de recibir este castigo, sin embargo, le llovían. Y la expresión 40 azotes menos 1 era porque lo decía como una precaución era como una precaución que decía para no exceder, ¿sí? Por equivocación de la cifra de los 40 azotes que marcaba la ley. Porque la ley decía, solamente van a ser 40. Ahí querían más, ¿sí? Porque si eran más de 40, se podía tomar como una humillación al que lo estaba recibiendo, ¿sí? Y esos azotes no eran con látigo, ¿sí? A continuación vamos a ver con qué eran. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo había sido azotado con varas, no con látigo, como dijimos hace un momento. ¿Puede imaginar el dolor de haber sido azotado 40 veces en 5 ocasiones? Es decir, aproximadamente unos 200 azotes. ¿Cree usted poder aguantar por lo menos uno? Sí. Ahora, por otra parte, el apedreamiento era una forma tradicional de ejecución practicada por los judíos. Creo en lo personal que era una de las formas más horribles de morir. El estar siendo golpeado por piedras mientras sufres cortaduras, contusiones, sangrado, desmayos y seguramente morían por un derrame mientras los huesos eran quebrados. Esteban murió así. Y cuando estaba muriendo Esteban, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué los hizo a ellos, hermanos, tener este nivel de compromiso? Esteban, cuando estaba a punto de morir, ¿qué dijo?
Veo al Señor y a su Hijo a su diestra. Vio a Cristo. Y Pablo vio a Cristo también. Y voy a repetirlo. ¿Cuánto nos hace ver, mucha falta ver a Cristo, a Dios? Contemplarlo como Él es. Porque si no, ¿qué otra motivación tendríamos de hacer las cosas? Una buena intención, se nos va a acabar el gas. Sí. Pero hasta que no veamos completamente a Cristo, no podremos hacerlo con esta clase de entrega. Y mira, no se preocupe, probablemente no le cueste su vida, seguramente. Pero sí su tiempo, sí sus planes, sí sus sueños, sí. Ahora, volviendo al pasaje, no he conocido a alguien que ha sufrido algún naufragio, pero creo que debe ser sumamente desesperante estar en medio de la inmensidad del mar sin ningún tipo de ayuda. Sí. Amenazado pensando si lo van a asaltar, robarle lo poco que tenía probablemente para su sustento del día o cierto tiempo. Peligros de sus mismos compatriotas, de los falsos que se introducían en la iglesia, trabajando arduamente, cansado, desvelado, con hambre, sed, con ayunos obligados, pasar frío y otras cosas que ya no las quiso decir, ¿no? Y otras cosas más. Y además de ello, la carga por las iglesias. Hermano, ¿va a querer? De verdad lo digo una vez más, aquellos que se autoproclaman apóstoles y no están dispuestos a vivir ni el 1% de esto que aquí Pablo menciona, que son las marcas, las credenciales de un verdadero apóstol. ¿Sí? Y repito, qué corto nos quedamos, hermanos. No es usted, pero yo me sentía más chiquito que leía cada problemática que pasaba Pablo. ¿Sí? Uno ensimismado en sus problemas, en sus situaciones, cuando allá hay gente afuera o dentro de la misma iglesia que necesita quien les predique, quien les aconseje, quien les hable. ¿Siente algo de vergüenza por esto? Espero no ser el único. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo está diciendo aquí que era empático con aquel hermano que le estaba pasando mal, como si él mismo estuviese en la misma posición que ellos, de manera que él se acomoda a todos. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando un hermano de nosotros le está pasando mal o de otra congregación que tenemos alguna amistad, ¿sí?, que le está pasando mal? Por ejemplo, por poner nada más un botón, ¿no? Cuando nuestro hermano Pedro e Isa hace unas semanas le estaban pasando mal por lo de su hijo, creo que no era el único preocupado por él, ¿sí? En casa y aquí en iglesia orando por él. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano, ¿sí? Y así cuando alguien ha puesto a una situación que le está pasando mal, bueno, dolernos con la persona, ¿sí? Igual cuando pasó lo de mi hija cuando nació, sé que me van a externar algunos que también la pasaban mal, ¿sí? Porque eso se trata de que somos hermanos, ¿sí? Y esa es la diferencia, hermanos. La unidad, que no estamos solos, que nos tenemos. Y si hemos fallado en ello, bueno, hay que ajustar. Versículo 30. Si es necesario gloriarse,
me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Una vez más, Pablo aquí apela a su limpia conciencia en todo esto que está diciendo, porque en verdad los ama. Aunque vimos claramente que les habló de una manera muy fuerte, ¿sí? Pero lo hacía porque los amaba y ardía en él un celo de Dios, que ellos le pertenecían al verdadero Dios, que ellos habían sido apartados para el Señor, y ver cómo iban en pos de maestros falsos, de que gente abusaba de ellos, pues claro que le daba coraje, claro que desesperaba. Entonces, no, pastor, cuando le aconseja a una oveja y siguen tercos, ¿se desespera o no desespera? Claro que desespera, ¿no? Y estoy diciendo que no te vayas por ahí o que no hagas esto, pero ahí van, ¿sí? Ahí vamos, ¿no? Entonces Pablo estaba desesperado y por eso tuvo que ser enérgico. Y una vez más, repito, Pablo apela, o sea, pone a Dios como testigo. 31 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Es decir, mis intenciones con ustedes son sinceras, tan así que pongo a Dios por testigo. Era una pureza de corazón, era un amor limpio, ¿sí? Creo que si alguien más le hubiera dicho que no fuera Pablo, hubiera caído fulminado, ¿no? Por tomar el nombre de Dios a la ligera, ¿sí? Pero Pablo no, Pablo estaba siendo íntegro en sus palabras, en su sentir hacia ellos. Versículo 32 y 33 dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mire, vemos que los problemas de Pablo no habían acabado. Sin embargo, estaba dispuesto a seguir enseñando y exhortando a los hermanos porque los amaba. Y esto que dice aquí es una referencia, acompáñame por favor, a Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 25. Hechos 9, 20 al 25. Dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevárselos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Este momento que está describiendo aquí fue después de su conversión. En este mismo capítulo 9 se describe cuando el Señor Jesús se le revela y le da unas instrucciones y lo comienza a usar, ¿sí? O sea, Pablo durante todo su apostolado, desde que comenzó a predicar, no pararon las adversidades y los problemas, y los tuvo de todos colores y sabores, pero era alguien de firmes convicciones. Y esto, hermanos, me hace pensar mucho en mi compromiso personal con el Señor, y espero que usted también. Porque a veces somos de cristal, ¿sí? Que ante cualquier presión nos rompemos, nos desanimamos, decimos, no, esto no es para mí, que lo haga alguien más, ¿sí? Y un largo etcétera. Pero repito, ¿qué motivaba a Pablo? ¿Por qué hacía lo que hacía? Porque como lo acabamos de decir,
el Señor se reveló a él y ya no volvió a ser el mismo, y Pablo dio su vida por esto. Hermanos, nos hemos encontrado con Jesús, le hemos visto y por eso nos damos a Él en servicio. No tiene que responder ahorita, pero cuánto bien nos haría pensar en eso. Sí. Podemos sacar muchas cosas de estos pasajes, pero lo que yo más rescato es el compromiso, el amor que tenía Pablo por los hermanos. Un amor puro, sincero, que cuánto en lo personal hace falta que crezca en mí. ¿Sí? Póngase de pie, hermano, vamos a orar, por favor. Si usted aprendió, al Señor le habló en algo en esta noche, pues ore sobre eso, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque, Señor, nos hablas, porque quieres que atendamos tu consejo. Y aún en estas situaciones en las que Pablo se le dificultó la situación y tuvo que usar otras maneras, siendo claro, cuidadoso. Tal vez no lo mejor que pudo decir, sin embargo, lo decía con cuidado. Que tenía un amor sincero, un amor puro por los hermanos. Él no se aprovechaba de ellos, él no era abusivo. Al contrario, se desesperaba, se molestaba con aquellos que abusaban de los hermanos, que abusaban de ellos, que los golpeaban, que les robaban las cosas. Pero porque los amaba, Señor. Señor, ayúdanos a sentir un compromiso y un amor así por mis hermanos. Que cuando le esté pasando mal, cuando esté en una situación de pecado, viendo que se está yendo en pos de un deleite momentáneo y no en ti, Señor, que tengamos la sabiduría, el amor, también la actitud correcta para reprenderlo y aconsejarlo, instruirlo, con un amor sincero y puro, no con una sed de venganza o señalar, Señor. Y también, Señor, oramos porque haya un compromiso, Señor. Aquellos que ya están comprometidos, que haya un compromiso mayor, Señor, para servirte a ti, Señor. Y los que no lo tienen, Señor, despierta algo en ellos, agita su corazón, Señor, porque el tiempo pasa muy rápido y podrán voltear atrás en un par de años y lamentarse por no haberte servido, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por hablarnos. Queremos que nos sigas hablando y no solamente eso, como es escuchar tu palabra, sino también cumplirla, obedecerla y caminar en ella, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.